Mi propio hijo intentó matarme con una caja de bombones envenenados y yo, sin saberlo, salvé mi vida al hacer que mi nuera y mis nietos sintieran celos. Cuando él llamó, preguntando si me había comido los bombones, le dije, no, se los di a Leticia y a los niños. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Entonces él gritó como un desesperado, ¿tú hiciste qué? En ese momento no entendí por qué Tago estaba tan agitado. Pensé que estaba enojado porque había dado su regalo a otras personas. Qué ingenua era. Mi nombre es Dorotea. Tengo 90 años. Durante 40 años lo sacrifiqué todo por mi hijo, Tago. Todo. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros. Lo adopté cuando tenía apenas 2 años. Después de que sus padres biológicos murieran en un accidente, le di mi apellido, mi amor incondicional toda mi vida. Pero aquel día, mi cumpleaños número 69, todo cambió. Aquella caja de bombones artesanales que llegó a mi puerta parecía un hermoso regalo de un hijo agradecido. Los bombones eran exquisitos, caros. Venían en una caja elegante con una tarjeta que decía, para la mejor madre del mundo, con amor Tago. Me emocioné tanto, hacía meses que no recibía un gesto de cariño suyo. Desde que se casó con Leticia, todo cambió. Ella entró en nuestras vidas como un huracán, llenándole la cabeza a mi hijo de veneno contra mí. Tu madre es muy curiosa, le decía. Estás demasiado mayor para que ella te cuide, le susurraba al oído. Y Zago, mi Zago, el niño que había criado con tanto amor, empezó a cambiar. Poco a poco se alejó. Las visitas se hicieron más raras, las llamadas más frías, los abrazos más distantes, pero yo seguí esperando. Seguí creyendo que mi hijo volvería a ser el mismo. Aquella mañana, cuando llegaron los bombones, pensé que por fin había pasado, que mi hijo había recordado cuánto me amaba, que Leticia no había conseguido destruir por completo el vínculo que construimos durante tantos años. Los bombones parecían deliciosos, eran de una marca exclusiva, de esas que cuestan una fortuna. Cada pieza era una obra de arte, adornada con detalles dorados y formas perfectas. Pero yo siempre he sido así, siempre pensando en los demás antes que en mí misma. Estos bombones son demasiado buenos solo para mí, pensé. Leticia y los niños los van a disfrutar mucho más. Los pequeños siempre fueron mi debilidad. A pesar del desprecio que su madre sentía por mí, yo amaba a esos niños. Eran mis nietos, la extensión de mi Tago, lo único puro que quedaba en aquella relación tóxica. Entonces tomé la caja, la envolví cuidadosamente de nuevo y me fui a la casa de Tago. Cuando llamé a la puerta, Leticia abrió. Como siempre, me recibió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, esa sonrisa que no llegaba a los ojos, que gritaba desprecio aunque sus labios fingieran cortesía. Hola, Dorotea, dijo con ese tono condescendiente que usaba conmigo. ¿Qué te trae por aquí? Le entregué la caja de bombones, explicándole que eran de Tago para mí, pero que quería compartirlos con ella y los niños. Por un momento vi algo extraño en sus ojos, como sorpresa, pero no de la buena. Era más bien miedo, confusión, pero se recompuso rápidamente y tomó la caja. «¡Qué gesto tan amable de Tago!», murmuró. «A los niños les van a encantar». No me invitó a entrar, nunca lo hacía. Siempre encontraba una excusa para mantenerme en la puerta, como si yo fuera una vendedora ambulante y no la abuela de sus hijos. Esta vez dijo, «Los niños están dormidos». Fue un día muy largo, mejor en otra ocasión. Volví a casa con el corazón un poco triste, pero también con cierta satisfacción. Había hecho algo bueno. Había compartido la alegría del regalo de mi hijo con su familia. Esa noche me fui a la cama pensando que quizá, solo quizá, ese gesto suavizaría las cosas entre Leticia y yo. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Zago. Su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá», dijo, «¿cómo estaban los bombones?». La pregunta me sorprendió. Era inusual que a él le importara tanto si me había gustado un regalo. Normalmente, después de darme algo, parecía olvidarse por completo del asunto. «Ah, Tago», respondí honestamente. «Se los di a Leticia y a los niños. ¿Sabes cuánto les encantan los dulces?». El silencio que siguió fue aterrador. Era como si el mundo se hubiera detenido. Podía oír mi propio corazón latir mientras esperaba su respuesta. Entonces estalló. «¿Tú hiciste qué?».
Gritó con una rabia que nunca había oído en su voz. Se los diste a Leticia y a los niños. ¿Estás loca? Su voz temblaba de una manera que me asustó. No era solo rabia, era puro pánico. Tiago, no entiendo, dije, tratando de mantener la calma. Pensé que te alegraría que yo compartiera tu regalo con tu familia. Pero él siguió gritando, cada vez más desesperado. Me preguntaba una y otra vez si estaba segura de que no me había comido ni un solo bombón, si había dado la caja entera, si los niños ya habían comido. Sus preguntas eran tan específicas, tan urgentes, que empecé a desconfiar. ¿Por qué era tan importante para él que yo no hubiera probado los bombones? ¿Por qué parecía aliviado de que yo no los hubiera comido, pero desesperado porque se los hubiera dado a su propia familia? Colgó abruptamente después de gritarme. Yo era tonta, había arruinado todo. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, sin entender lo que había pasado. Pero algo en mí, un instinto maternal que había desarrollado a lo largo de años de cuidado y protección, me dijo que algo estaba terriblemente mal. Esa tarde, Leticia me llamó. Su voz sonaba diferente, preocupada. Dorotea, me dijo. Los niños se pusieron mal después de comer los bombones. Tuvimos que llevarlos al hospital. Se me heló la sangre. ¿Qué les pasó? Pregunté con el corazón en la garganta. Los médicos dicen que fue intoxicación alimentaria, respondió, pero es extraño. Los bombones olían raro cuando los abrimos, pero los niños ya se habían comido varios antes de darnos cuenta. Mi mundo empezó a desmoronarse. Los bombones que mi hijo me había enviado, los bombones que yo había dado con tanto amor, habían enfermado a mis nietos. Pero había algo más. En la voz de Leticia detecté algo que me hizo temblar. Era miedo, sí, pero también comprensión, como si finalmente hubiera entendido algo que ocurría ante sus ojos sin que se percatara. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente con una claridad aterradora. La reacción de Tago cuando supo que yo había dado los bombones, su desesperación al enterarse de que no me los había comido, su alivio mezclado con pánico, las preguntas específicas sobre si yo había probado aunque fuera un pedacito. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, la verdad me golpeó con toda su fuerza brutal. Mi hijo, mi propio hijo, a quien había criado y amado incondicionalmente, había intentado envenenarme. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los niños se recuperaron, gracias a Dios, pero el veneno había dejado marcas. Leticia me confesó que los médicos habían encontrado rastros de arsénico en sus cuerpecitos. Arsénico, una palabra que yo solo conocía de películas de crimen, ahora formaba parte de mi realidad más terrible. Mi nuera me habló por primera vez en años sin aquella máscara de desprecio. Su voz temblaba cuando dijo, Dorotea, creo que esos bombones no eran para compartir, creo que eran especialmente para usted. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Tago había desaparecido, no atendía el teléfono, no respondía mensajes. Cuando Leticia lo buscó en el trabajo, dijeron que había pedido licencia. Había huido como el cobarde que era, dejando a su esposa e hijos para sufrir las consecuencias de su plan diabólico. Pero yo conocía a mi hijo, sabía dónde encontrarlo. Sabía que cuando estaba acorralado, siempre corría al mismo lugar, la casa de su tía Neide, mi hermana menor. Ella siempre tuvo una debilidad por Tago, siempre justificaba sus errores, siempre lo protegía de las consecuencias de sus actos. Conduje hasta la casa de Neide con las manos temblando en el volante. 40 años de amor incondicional, 40 años de sacrificio, 40 años dándolo todo de mí, y esto era lo que recibía a cambio, un hijo que quería verme muerta. Cuando llamé a la puerta, Neide abrió con el rostro culpable. Dorotea, murmuró. No sabía que venías, pero yo ya había visto el auto de Tago estacionado en la esquina. Lo sé, está aquí, dije con una voz que no reconocí como mía. Tiago apareció detrás de ella como un fantasma. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero lo que más me chocó fue la expresión en su cara. No había arrepentimiento, ninguna culpa, solo resentimiento, como si yo fuera la culpable de todo aquel desastre. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué quisiste matarme? Mi voz se quebró en esa última palabra, matar.
Mi propio hijo había querido matarme. Su respuesta desgarró mi alma en 1000 pedazos. ¿Por qué eres un obstáculo?, dijo con una frialdad que me heló la sangre en las venas. Porque siempre fuiste un obstáculo, porque necesito tu herencia y tú simplemente nunca te mueres. Mi herencia, claro, todo se reducía al dinero. El dinero por el que había trabajado día y noche durante décadas, el dinero que había ahorrado, viviendo como una sin techo para garantizar su futuro. El dinero que quería dejarle cuando muriera de forma natural en la vejez, rodeada por el amor de mi familia, pero yo no sabía que tenías tanto dinero, continuó con esa voz venenosa. Hasta que el año pasado vi los documentos del banco cuando te enfermaste. 2 millones de reales, madre. 2 millones que necesito ahora, no cuando tengas 90 años. 2 millones de reales que yo había ganado con sangre, sudor y lágrimas. 2 millones que representaban 40 años de trabajo y privaciones. Además, añadió como si fuera lo más natural del mundo. Ya estás vieja. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad? Sus palabras eran puñales en mi corazón. Cada sílaba era una traición más profunda que la anterior. Nate intentó intervenir. Tiago, no hables así, murmuró, pero él la silenció con una mirada. Tía, sabes que tengo razón. Ella ya vivió su vida. Yo tengo una familia que mantener, hijos que criar, un futuro por delante, un futuro construido sobre mi cadáver. Respondí con una amargura que no sabía que llevaba dentro de mí, un futuro comprado con mi muerte. Me miró con desprecio, como si yo fuera la loca, como si fuera la villana de esa historia perversa. No seas tan dramática, me dijo, sería rápido. Los bombones tenían suficiente arsénico como para parecer un ataque cardíaco natural. Nadie habría sospechado nada. Morirías pacíficamente mientras dormías, y yo heredaría lo que de todos modos sería mío. Sus palabras me revelaron la profundidad de su traición. No había sido un impulso, un momento de locura. Había sido un plan calculado, meticuloso, frío. Había investigado el veneno. Había comprado los bombones más caros para disimular el sabor. Había calculado la dosis exacta. Mi muerte había sido planificada con la misma dedicación con la que yo había dedicado años a planear sus cumpleaños. ¿Y qué pasó?, le pregunté. ¿Por qué tu plan perfecto no funcionó? Su rostro se contrajo en una mueca de frustración. ¿Porque eres demasiado tonta como para comer bombones que te da tu propio hijo?, me escupió. Porque siempre tienes que ser la mártir, siempre tienes que darlo todo, siempre tienes que ser la Santa Madre abnegada. La ironía era asfixiante. El mismo defecto que él criticaba en mí, mi propensión a dar antes que recibir, me había salvado la vida. Mi instinto de compartir el regalo con sus hijos había destruido su plan de asesinato. Pero lo peor, continuó con ira creciente, es que ahora Leticia lo sabe todo. Los niños casi murieron por tu culpa, por tu manía de andar repartiendo lo que no es tuyo. Me culpaba. Después de intentar asesinarme, me culpaba por haber envenenado a sus propios hijos. Leticia había aparecido en la puerta durante nuestra conversación. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. Lo había oído todo. La confirmación final de que su marido no solo había intentado matar a su suegra, sino que también estaba dispuesto a sacrificar a sus propios hijos en el proceso. Ella le dijo a Tiago con la voz quebrada, ¿cómo pudiste? ¿Cómo puedes poner en peligro a nuestros hijos? Él se volvió hacia ella con la misma frialdad que me había mostrado. Porque no pasaría nada, respondió, porque el veneno era para ella, no para ustedes. ¿Pero sabías que yo siempre comparto todo con los niños?, gritó Leticia. ¿Sabías que existía la posibilidad de que ellos comieran esos bombones? Tago se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Fue un riesgo calculado, murmuró. Un riesgo calculado. Los niños a los que yo había ayudado a criar, los niños que llenaban mis tardes de alegría cuando todo lo demás se había vuelto gris, eran para él un riesgo calculado en su plan para asesinarme. En ese momento entendí que el hijo que había criado, el niño que había adoptado y amado como si hubiera salido de mi propio vientre, había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que estaba ante mí era un extraño peligroso que había logrado mirarme a los ojos durante años mientras planificaba mi muerte. Se acabó, dije con una calma que me sorprendió. Todo entre nosotros se acabó. Él se rió,
una risa amarga y cruel. ¿Qué vas a hacer, madre? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu propio hijo? Sabes que nunca harás eso. Eres muy débil, demasiado débil. Durante 40 años había sido demasiado débil para decirle que no. Demasiado débil para imponerle límites. Demasiado débil para ver que mi amor incondicional lo había transformado en un monstruo. Pero ese día, en esa casa, ante la prueba de su traición absoluta, algo cambió dentro de mí. Tienes razón, le dije. Fui débil durante mucho tiempo, pero eso se acaba hoy. Espera y verás lo que puede hacer una mujer débil cuando por fin encuentra su fuerza. Sus gritos me siguieron hasta la calle. Gritó que yo era una ingrata, que lo abandonaría después de todo lo que él había hecho por mí. El colmo del cinismo, el intento de matarme era, en su mente distorsionada, algo que había hecho por mí. Esa noche, en la soledad de mi casa, lloré como no lloraba hacía décadas. Lloré por el hijo que perdí, por los años desperdiciados, por el amor traicionado, pero, por encima de todo, lloré por la mujer que había sido ingenua, complaciente, ciega al mal que crecía ante sus ojos. Cuando mis lágrimas se secaron, tomé una decisión. Tiago tenía razón en una cosa. Yo era débil, pero esa mujer débil murió esa noche. Mañana nacería una nueva Dorotea. Una Dorotea que había aprendido que el amor sin límites no es una virtud, sino complicidad. Una Dorotea que había descubierto que a veces, para protegerse, hay que convertirse en lo que tus enemigos menos esperan. Mi teléfono sonó. Era el doctor Ricardo, mi abogado, un viejo amigo de la familia. Dorotea, me dijo. Leticia me llamó, me contó todo. ¿Estás bien? Por primera vez en días sonreí. Estoy perfecta, Ricardo, y tengo trabajo para ti. La transformación no fue inmediata, pero sí completa. En las semanas siguientes, mientras Tiago creía que me había destruido emocionalmente, yo construía las bases de mi venganza. El primer paso fue el cambio. No podía seguir viviendo en esa casa donde había criado a una víbora, donde cada rincón me recordaba mi ingenuidad. El doctor Ricardo me ayudó a encontrar un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, un ático con vista panorámica que costaba más en un mes de lo que Tiago ganaba en 3. Cuando firmé el contrato de alquiler, vi la sorpresa en los ojos del agente inmobiliario. Una mujer de 69 años, vestida modestamente, pagando un apartamento de lujo al contado. Es para mi jubilación, dije con una sonrisa. Decidí que es hora de darme un mimo. Jubilación. Qué palabra liberadora. Me jubilé como madre. Me jubilé como víctima. Me jubilé como la mujer que lo daba todo y no pedía nada a cambio. El apartamento era espectacular. Pisos de mármol, ventanales del suelo al techo, una cocina que parecía de revista. Pero lo que más me gustó fue el despacho, un espacio silencioso donde podía planear, pensar, convertirme en la estratega que Tago nunca hubiera imaginado. El doctor Ricardo fue mi primer aliado en esta nueva vida. Durante años había cuidado mis asuntos legales básicos, testamentos, seguros, pequeñas formalidades, pero ahora necesitaba más. Necesitaba a un guerrero jurídico que me ayudara a destruir sistemáticamente la vida del hombre que había intentado asesinarme. Dorotea, me dijo en nuestra primera reunión seria, esto va a ser brutal. Tago no va a rendirse fácil, va a pelear, va a mentir, va a intentar manipular la situación a su favor. Me recosté en la butaca de cuero de su oficina y lo miré a los ojos. Ricardo, él me subestimó durante 40 años. Ahora es mi turno de sorprenderlo. Lo primero que hicimos fue asegurar mi dinero. Tago conocía la cuenta principal, pero no sabía de las otras 3. No sabía de las libretas de ahorro que yo renovaba diligentemente cada año. No sabía de las acciones que había comprado con el dinero extra de mis trabajos de fin de semana. No sabía que mientras él estaba ocupado burlándose de su madre tonta, yo había construido un imperio financiero modesto, pero sólido. En total, dijo el doctor Comatrasata, Ricardo, después de revisar todos los documentos, estamos hablando de casi 4 millones de reales, no 2, como él piensa. 4 millones, 40 años de sacrificio transformados en poder económico, 40 años viviendo como una pobre para morir como una reina. Pero el dinero era solo una herramienta. El arma verdadera era la información. El doctor Ricardo contrató a un detective privado,
un ex policía llamado Roberto, especializado en casos de familia. Lo que descubrimos en las semanas siguientes me dejó sin palabras. Tiago no había planeado mi muerte solo por la herencia, tenía deudas que yo desconocía. Deudas de juego, deudas con usureros, deudas que habían convertido mi muerte en una necesidad urgente para él. Mi hijo no era solo un asesino frustrado, era un ludópata arruinado, que había apostado el futuro de su familia a costa mía. Aquí están las pruebas, dijo Roberto, entregándome una carpeta llena de fotos, documentos, extractos bancarios. Su hijo debe más de 500 a personas muy peligrosas, personas que no aceptan excusas. Las fotos lo mostraban en casinos, en casas de apuestas ilegales, en reuniones nocturnas con hombres de aspecto amenazador. Había hipotecado la casa donde vivía con Leticia sin su conocimiento. Había empeñado el coche de su esposa. Había vaciado los ahorros de los niños para pagar intereses. Mi hijo no era solo un asesino, era un ladrón que había robado el futuro de su propia familia. Leticia no sabe nada de esto, continuó Roberto. La ha engañado durante meses. Le dice que tiene problemas en el trabajo, que los pagos están atrasados, que necesitan ahorrar, pero la verdad es que está usando el dinero de la casa para jugar. La información era devastadora, pero también perfecta. Tago había construido su propia prisión con sus mentiras y vicios. Yo solo necesitaba empujar las rejas para que todo se viniera abajo. Mientras tanto, él creía que me había derrotado. Habían pasado 3 semanas desde nuestra confrontación en la casa de Nade, y yo no había dado ninguna señal de vida. No lo había llamado, no había aparecido en su casa, no había hecho drama. En su mente narcisista, eso confirmaba su teoría, yo era demasiado débil para enfrentarlo. Pero yo trabajaba todos los días desde mi nuevo apartamento. Coordinaba con el doctor Ricardo los próximos pasos. Cada noche revisaba los informes de Roberto. Aprendía más sobre el monstruo en que se había convertido mi hijo. Cada mañana planeaba el siguiente paso de mi venganza meticulosa. La primera fase era psicológica. Necesitaba que Tago sintiera que estaba en control, que había ganado. Necesitaba que se sintiera seguro, que bajara la guardia. Por eso no había dado ninguna señal de vida. Por eso lo había dejado creer que yo me había escondido en algún rincón, llorando y sintiéndome derrotada. El doctor Thor Ricardo me había explicado el proceso legal. Tenemos pruebas del intento de envenenamiento, me dijo, los análisis médicos de los niños, el testimonio de Leticia, las grabaciones que hiciste de sus confesiones. Sí, yo había grabado toda nuestra conversación en la casa de Nate, con un pequeño aparato que Roberto me había dado escondido en el bolso. Pero, continuó el doctor Ricardo, un proceso penal será largo y complicado, habrá prensa, habrá un escándalo público. ¿Estás preparada para eso? Yo estaba más que preparada. Después de 40 años en las sombras, estaba lista para salir a la luz y mostrarle al mundo quién era realmente Tiago. Además, añadió con una sonrisa, tenemos pruebas de fraude, engaño y manipulación financiera. Podemos destruirlo económicamente antes de que el proceso penal siquiera comience. Económicamente. La palabra sonaba deliciosa. Tago había intentado matarme por dinero, ahora perdería todo su dinero por haber intentado matarme. En esas semanas de silencio también trabajé en mí misma. Contraté a Juliana, una personal stylist que transformó por completo mi imagen. Adiós, ropa vieja y conservadora. Adiós, cabello canoso y desgreñado. Adiós, la postura encorvada de la mujer derrotada. Cuando Juliana terminó conmigo, no me reconocí en el espejo. Mi cabello estaba elegantemente teñido de castaño, cortado en un estilo moderno que me hacía parecer 10 años más joven. Mi ropa era sofisticada pero no ostentosa. Trajes de alta calidad, zapatos de marca y accesorios discretos más caros. Dorotea, dijo Juliana, admirando su trabajo. Pareces una mujer de poder. Una mujer de poder, eso me gustó. Durante 40 años había sido una mujer de servicio, una mujer de sacrificio, una mujer de las sombras. Ahora era el momento de ser una mujer de poder. El último elemento de mi transformación fue el más importante, mi actitud. Contraté a una coach personal, una psicóloga especializada en empoderamiento femenino. Dorotea, me dijo en nuestra primera sesión, necesitas dejar de verte como una víctima.
Eres una sobreviviente, eres una guerrera. Las sesiones fueron reveladoras. Durante décadas, había confundido amor con sumisión, bondad con complacencia, maternidad con autosacrificio total. Había creado un monstruo porque había temido ser una mala madre si le imponía límites. El amor verdadero, me explicó la psicóloga, implica consecuencias. Si no hay consecuencias por las malas acciones, no hay amor. Hay complicidad. Durante 40 años había sido cómplice de la transformación de mi hijo en un sociópata, pero no más. La nueva Dorotea no era cómplice de nadie. La nueva Dorotea era una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de desatarse sobre el mundo de Tago como un huracán devastador. Una noche, exactamente un mes después de nuestra confrontación, decidí hacer mi primera aparición pública. Elegí el lugar cuidadosamente, la galería de arte más exclusiva de la ciudad, donde se exhibía una colección privada de pinturas contemporáneas. Vestía un traje negro de marca, tacones altos que me hacían parecer más alta e imponente y joyas que había comprado esa misma tarde. Cuando llegué a la galería en un taxi de lujo, los fotógrafos de sociedad se volvieron a mirarme. No me reconocieron, pero supieron instintivamente que yo era alguien importante. Caminé por la galería con una copa de champán en la mano, admirando las obras de arte y conversando con coleccionistas y críticos. Por primera vez en décadas, me sentí en mi elemento, elegante, sofisticada, poderosa, y entonces lo escuché. Tago estaba en la esquina opuesta de la galería, acompañado de Leticia. Ella parecía tensa, incómoda, claramente fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Él intentaba impresionar a algunos empresarios, probablemente buscando nuevas víctimas para sus estafas. Nuestras miradas se encontraron a través del salón. Vi el shock en su rostro cuando me reconoció. La mujer derrotada que había dejado llorando un mes antes había sido reemplazada por aquella versión sofisticada y misteriosa de su madre. Me acerqué lentamente, saboreando cada paso. Cuando lo alcancé, le sonreí con una dulzura venenosa. «Hola, Tago», dije con una voz que irradiaba poder. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Su rostro había palidecido. Leticia me miraba con una mezcla de admiración y confusión. Los empresarios que conversaban con Tago se volvieron hacia mí, curiosos. «Mamá», balbuceó, «¿qué haces aquí?» Su voz temblaba levemente. Por primera vez en su vida, mi presencia lo intimidaba. «Estoy disfrutando de mi jubilación», respondí tomando un sorbo de champán. «Decidí que es hora de darme un mimo». La palabra jubilación flotaba en el aire como una amenaza velada. Los empresarios nos miraban interesados. Era obvio que había una tensión familiar, pero también era obvio que yo no era la víctima que habían imaginado. «¿Jubilación?», preguntó uno de ellos amablemente. «¿De qué se está jubilando?» «De ser demasiado generosa», respondí sin apartar la mirada de Tago. A veces, cuando das demasiado, la gente se acostumbra a recibir. Llega un punto en que tienes que dejar de dar y empezar a cobrar. Cobrar. La palabra flotaba en el aire como una alerta de tormenta. Tiago sabía exactamente lo que significaba. Sabía que su tiempo de tomar sin dar había terminado. Sabía que la caza había comenzado y que ahora él era la presa. Los días siguientes fueron de una tensión exquisita. Tago sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Me había visto en la galería transformada en una mujer que no reconocía y eso lo perturbaba. Empezó a llamarme obsesivamente, pero yo no contestaba. Dejaba que las llamadas fueran al buzón, donde podía oír su creciente nerviosismo. «Mamá, contesta el teléfono», decía en sus mensajes. «Necesitamos hablar. Necesito saber qué estás planeando». «¿Qué estás planeando?» Por primera vez en su vida, me tenía miedo. Por primera vez, yo era la cazadora y él la presa. El doctor Ricardo había iniciado la fase legal de mi venganza. Primero presentó una demanda civil por intento de homicidio, con todas las pruebas que habíamos recolectado, los análisis médicos de los niños, las grabaciones de audio, los testimonios de Leticia y del equipo médico que atendió a mis nietos. «Dorotea», dijo el doctor Ricardo en su oficina, «esta demanda será un escándalo. Los medios van a seguir el caso. Tu historia estará en todos los noticieros». Perfecto. Yo quería que el mundo entero supiera quién era realmente Tago.
Quería que sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos supieran que había intentado asesinar a su propia madre. Pero la demanda civil era solo el aperitivo. El plato principal era la investigación que Roberto había concluido sobre las actividades ilegales de Tago. Fraude hipotecario, desvío de bienes de la familia, estafas con usureros, evasión de impuestos. Mi hijo había construido un castillo de naipes financiero que estaba a punto de derrumbarse. Aquí están todos los documentos, dijo Roberto, entregándome 3 carpetas llenas de pruebas. Tu hijo ha estado robándole a su propia familia durante meses. Leticia puede demandarlo por fraude conyugal y recuperar todo lo que él robó. Fraude conyugal. Las palabras sonaban deliciosas. Decidí tener una conversación con Leticia. A pesar de todos nuestros problemas anteriores, ella también era víctima de Tago, también había sido engañada, manipulada, robada. Y lo más importante, era la madre de mis nietos, los niños que casi murieron por culpa de su padre. La invité a almorzar en el restaurante más elegante de la ciudad. Cuando llegó, vi la sorpresa en sus ojos al verme. Yo ya no era la suegra modesta y resignada que había conocido durante años. Era una mujer de poder que había decidido tomar el control de su destino. Leticia, le dije después de hacer nuestros pedidos, necesitamos hablar. Ella asintió nerviosamente. Sabía que algo grande estaba por venir. Sé todo sobre las deudas de Tago. Sé sobre el juego, sobre los usureros, sobre la hipoteca que puso sobre tu casa sin tu conocimiento. Su rostro se desmoronó. ¿Cómo sabes eso?, murmuró. Porque contraté investigadores, respondí con calma, porque decidí dejar de ser la víctima y convertirme en la cazadora. Le entregué una de las carpetas que Roberto había preparado. Está todo ahí, documentos, fotos, extractos bancarios. Leticia hojeó los papeles con lágrimas en los ojos. Cada página era una traición más profunda. Su marido no solo había intentado asesinar a su suegra, sino que también había robado sistemáticamente el futuro de su familia para satisfacer su adicción al juego. Dorotea, me dijo con la voz rota. Yo no sabía nada de esto, él me dijo que había problemas en el trabajo, que teníamos que ahorrar. Nunca imaginé que, su voz se quebró en sollozos, que destruiría nuestras vidas. Leticia, dije tomando su mano. Tú no tienes culpa de nada. Tago nos engañó a ambas, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia. Le expliqué mi plan. Podía presentar una demanda por fraude conyugal, recuperar la casa, proteger el futuro de los niños. Yo la ayudaría con los gastos legales, pero, añadí con firmeza, necesito que testifiques contra Tago. Necesito que cuentes toda la verdad sobre los bombones, sobre su confesión, sobre todo lo que viste. No dudó ni un momento. Claro, dijo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que ha sufrido. Mientras almorzábamos, Tago entró al restaurante. No fue coincidencia. La había seguido, preocupado por esa reunión entre su esposa y su madre. Cuando nos vio juntas compartiendo documentos, su rostro se transformó en una máscara de pánico. Se acercó a nuestra mesa con pasos apresurados. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz tensa. ¿De qué están hablando? Su desesperación era palpable. Sabía que su mundo de mentiras se estaba desmoronando. Estamos hablando de ti, respondí con una sonrisa fría. Estamos hablando de tus deudas, tus mentiras, de cómo le robaste a tu propia familia. Tago miró los documentos sobre la mesa y su rostro se descompuso por completo. Leticia, imploró a su esposa, no escuches a esta vieja loca. Está intentando manipularte, separarnos. Vieja loca. Incluso en ese momento de pánico total, no podía dejar de insultarme. Tiao, dijo Leticia con una voz que nunca le había escuchado, una voz llena de fuerza y determinación. Lo sé todo. Sé sobre el juego, sobre las deudas, sobre la hipoteca. Sé que has estado mintiendo durante meses. Él intentó negar, pero ella lo interrumpió. Y sé que intentaste matar a tu madre. Las últimas palabras las gritó, llamando la atención de todo el restaurante. Los clientes se volvieron hacia nosotros, murmurando entre sí. Tiago se dio cuenta de que lo observaban y bajó la voz, pero su desesperación era cada vez más evidente. Leticia, por favor, susurró. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos resolverlo juntos? No tienes que escuchar a esta mujer.
Ella siempre intentó separarnos, siempre manipulando, siempre culpando a los demás, nunca asumiendo la responsabilidad de sus actos. No, respondió Leticia con firmeza, no más. Las mentiras se acabaron, las manipulaciones se acabaron. Voy a proteger a nuestros hijos y eso significa mantenerlos lejos de ti. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y se dirigió a la salida. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Tago se quedó de pie junto a la mesa, temblando de rabia e impotencia. Cuando Leticia se fue, se volvió hacia mí con una furia que me recordó por qué había decidido destruirlo. Es tu culpa, bramó. Arruinaste mi matrimonio, destruiste a mi familia. Yo no destruí nada, respondí con una calma sobrenatural. Yo solo saqué la verdad a la luz. Tu matrimonio se arruinó cuando decidiste convertirte en un mentiroso y un ladrón. Tu familia se destruyó cuando decidiste asesinar a tu madre. Me levanté de la mesa y lo miré directamente a los ojos. Y esto apenas comienza. Sus amenazas me siguieron hasta la calle. ¿Te vas a arrepentir de esto?, me gritó mientras caminaba hacia mi taxi. Vas a pagar por haber destruido mi vida. Destruyó su vida. Él había intentado destruir la mía, literalmente, y ahora se quejaba porque yo me defendía. Esa noche, el doctor Ricardo me llamó con noticias. Dorotea, la acción ya está en marcha. Los medios empezaron a llamar. Quieren entrevistas, quieren tu versión de la historia. Era exactamente lo que esperaba. Programa las entrevistas, dije. Es hora de que el mundo sepa la verdad. La primera entrevista fue con el noticiero de mayor audiencia de la ciudad. Llegué al estudio impecablemente vestida, con la autoconfianza de una mujer que había encontrado su poder. La periodista me recibió con curiosidad y compasión. Doña Dorotea, me dijo ante las cámaras, cuéntenos su historia. ¿Cómo descubrió que su hijo había intentado envenenarla? Lo conté todo. Los bombones, la reacción de Tago, el envenenamiento de los niños, su confesión fría y calculada. Hablé con calma, sin dramatizar, dejando que los hechos hablaran por sí solos. ¿Cómo se siente una madre cuando descubre que su hijo quiere matarla?, preguntó la periodista. Se siente libre, respondí. Se siente libre de una ilusión que mantuvo durante 40 años. Se siente libre de seguir protegiendo a alguien que nunca la protegió. La entrevista se hizo viral. En pocas horas, mi historia estaba en todas las redes sociales. Los comentarios eran abrumadoramente favorables. Cientos de mujeres me escribieron, contando sus propias historias de hijos ingratos, de familias tóxicas, de amor no correspondido. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios sobre Tiago. Sus compañeros de trabajo empezaron a reconocerlo como el hijo que había intentado asesinar a su madre. Sus vecinos empezaron a mirarlo con desprecio. Sus amigos empezaron a distanciarse de él. El escándalo lo seguía a todas partes. Cuando iba al supermercado, la gente lo señalaba y murmuraba. Cuando llegaba al trabajo, sus compañeros lo evitaban. Cuando salía de casa, sentía las miradas de condena de todo el vecindario, pero yo sabía que eso era solo el comienzo. La humillación pública era satisfactoria, pero la verdadera justicia aún estaba por venir. Los procesos judiciales, la pérdida de sus bienes, la destrucción completa de la vida que había construido sobre mentiras y traición. Tago había subestimado a la mujer que había criado durante 40 años. Pensó que podía deshacerse de mí como quien tira un papel a la basura. Ahora descubría que había despertado a un monstruo mucho más poderoso e implacable que él mismo. La caza había comenzado oficialmente y yo era una cazadora que había esperado 40 años para mostrar sus garras. El proceso legal avanzó como una avalancha imparable. El doctor Ricardo había presentado todas las acciones simultáneamente: intento de homicidio, fraude familiar, estafa y una acción civil por daños morales por 5 millones de reales. Tago se despertó un lunes cualquiera y descubrió que su vida se había roto en 1000 pedazos. Su cuenta bancaria fue inmediatamente congelada. Las pocas economías que le quedaban de su adicción al juego fueron bloqueadas mientras se investigaba el origen de los fondos. Su salario fue embargado para garantizar el pago de las acciones civiles. De un día para otro, estaba sin un tostón. Dorotea, me informó el doctor Ricardo satisfecho. Tu hijo está en bancarrota. No puede pagar un abogado decente.
tendrá que conformarse con un defensor público contra el mejor bufete de la ciudad. La lucha era desigual desde el principio, pero lo más delicioso era ver su mundo social desmoronarse. El video de mi entrevista en televisión había generado un escándalo tan grande que la prensa empezó a investigar más a fondo la vida de Tago. Pronto salieron a la luz sus deudas de juego, sus estafas a compañeros de trabajo, sus mentiras sistemáticas. Su jefe lo llamó a una reunión urgente. Tago, le dijo, la empresa no puede permitirse asociar su nombre a este escándalo. Está despedido con efecto inmediato. 20 años trabajando en la misma empresa, borrados por un escándalo que él mismo había creado. Los usureros que lo habían presionado por sus deudas de juego vieron las noticias y decidieron acelerar su cobro. Sabían que si no actuaban rápido, no recuperarían un solo real. Empezaron a presentarse en su casa, a llamarlo a cualquier hora del día y de la noche, a amenazarlo abiertamente. Una noche, mientras yo disfrutaba de una copa de vino en mi apartamento de lujo, recibí una llamada de Leticia. Lloraba. Dorotea, me dijo entre sollozos. Unos hombres vinieron a la casa, hombres armados. Dijeron que si Tago no les paga mañana, se llevarán la casa y todo lo que hay dentro. ¿Dónde está Tago?, pregunté. Desapareció, respondió. Cuando vio a esos hombres, huyó por la puerta trasera. Me dejó sola con los niños para enfrentar a esos delincuentes cobarde hasta el final. Cuando las cosas se pusieron difíciles, abandonó a su familia para salvar su propia piel. Leticia, dije con firmeza. Toma a los niños y vete a la casa de tu madre esta noche. Mañana por la mañana lo resolveremos. Era hora de mostrar mi próxima carta. A la mañana siguiente, llegué a la casa de Tago, acompañada del doctor Ricardo y de 2 guardias de seguridad que había contratado. Los usureros estaban allí inspeccionando la propiedad, calculando lo que podían llevarse para cubrir las deudas. Cuando me vieron llegar, se acercaron curiosos. «Señora», dijo el líder del grupo, un hombre fuerte con cicatrices en las manos. «¿Es usted pariente de Tago?» «Soy su madre», respondí con la misma calma con la que hablaría del tiempo, «y vengo a hacer una propuesta». Saqué un cheque ya firmado de mi bolso. «Este es el valor exacto que mi hijo les debe», dije, R$35. 0. Tómenlo y olvídense de él para siempre. Los hombres miraron el cheque sorprendidos. No esperaban que una mujer elegante apareciera con $500,000 en efectivo. «¿Por qué haría eso por él?», preguntó el líder. «No lo hago por él», respondí. «Lo hago por mi nuera y mis nietos. Ellos no tienen culpa de vivir con un ludópata». El hombre tomó el cheque, lo examinó cuidadosamente y finalmente asintió. «Hecho, su hijo está libre de deudas con nosotros». Mientras se iban, Leticia salió de la casa con lágrimas en los ojos. «Dorotea», me dijo, «no puedo aceptar que pagues las deudas de Tago. No estoy pagando por él», le expliqué. «Estoy pagando por ustedes, y no es gratis». Le entregué un documento que el doctor Ricardo había preparado. «Es una transferencia de propiedad», expliqué. «La casa ahora está a tu nombre. Tago ya no tiene ningún derecho legal sobre ella. Y esto», le di otro papel, «es un contrato de préstamo. Me debes $530, pero puedes pagar en pequeñas cuotas a lo largo de los próximos 20 años. Fue un acuerdo perfecto. Leticia estaba protegida. Los niños tenían un hogar seguro, y Tiago perdió su último recurso económico. Cuando finalmente apareciera, descubriría que ya no poseía nada. Esa tarde, Tago finalmente me llamó. Su voz sonaba desesperada, rota. «Mamá», imploró, «necesito tu ayuda. Los usureros me van a matar si no les pago. Necesito dinero. Necesito que me perdones, necesito». «Tago», lo interrumpí fríamente, «ya pagué tus deudas». Pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. «Gracias, mamá. Sabía que no me abandonarías, sabía que. Pero no lo hice por ti», continué. «Lo hice por Leticia y por los niños, y ya no tienes casa. La transferí a nombre de tu esposa». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?», murmuró al fin. «La casa ya no es tuya. Tu esposa me debe el dinero». «No, ya no tienes nada que ver con esa propiedad». Su respiración se volvió agitada. «No puedes hacer eso», gritó. «Esa es mi casa, yo la compré».
La compraste con dinero robado, respondí, y ahora volvió a manos legítimas. Leticia y los niños están protegidos, tú estás por tu cuenta. Colgué sin esperar su respuesta. Los días siguientes fueron de una tensión deliciosa. Tiago apareció en la casa, pero Leticia ya había cambiado las cerraduras. Cuando intentó forzar la entrada, llamó a la policía. Los agentes vinieron y le explicaron que ya no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, pero ella es mi esposa, gritó mientras lo apartaban de su propia casa. Usted no tiene derecho a estar aquí, señor, dijo el policía. Su esposa solicitó una orden de restricción. Usted no puede acercarse a esta propiedad a menos de 200 m. Orden de restricción. Leticia había seguido mi consejo al pie de la letra. Ahora, Tago no solo había perdido su casa, sino que tampoco podía acercarse legalmente a su familia. Era un paria completo, rechazado por la sociedad y abandonado por los suyos. Sin casa, sin trabajo, sin dinero, Tago se vio obligado a refugiarse en hoteles baratos y decadentes, pero incluso eso se volvió insostenible cuando la prensa comenzó a perseguirlo. Los reporteros lo acosaban constantemente, preguntando por el intento de asesinato, por sus deudas, por su adicción al juego. Una noche, desesperado y humillado, decidió hacer algo que pensó que sería inteligente, pero que terminó siendo el último clavo en su destrucción. Creó un perfil en redes sociales y empezó a transmitir en vivo para contar su versión de la historia. Mi madre está loca, dijo a la cámara de su teléfono desde un cuarto de hotel sucio. Ella está inventando todo esto porque quiere atención. Yo nunca intenté envenenar a nadie. Los bombones eran normales. Está manipulando a toda mi familia en mi contra. Pero Internet no perdona. Los usuarios empezaron a bombardearlo con preguntas específicas que no podía responder. ¿Por qué había arsénico en los bombones?, preguntaban. ¿Por qué tus hijos fueron envenenados? Insistían. ¿Dónde están las pruebas de que tu madre está mintiendo? Su transmisión se hizo viral, pero no como esperaba. Se viralizó como un ejemplo de narcisismo patológico, como una confesión en vivo de un hombre que no podía asumir la responsabilidad de sus actos. Los comentarios eran brutales, implacables. Este tipo realmente cree que somos tontos, escribió alguien. Su propia esposa lo denuncia y él dice que todo es mentira, agregó otro. Típico psicópata, siempre culpando a los demás, comentó un tercero. Pero lo que realmente selló su destino fue cuando alguien preguntó directamente: si eres inocente, ¿por qué no demandas a tu madre por difamación? Tago se quedó sin palabras. No podía demandarme porque sabía que yo tenía todas las pruebas. No podía negar el intento de envenenamiento porque las pruebas eran irrefutables. Su silencio ante esa pregunta fue interpretado por todos como una confesión de culpa. La transmisión terminó abruptamente cuando recibió amenazas de muerte en vivo. Había intentado manipular la opinión pública y consiguió exactamente lo contrario. Al día siguiente, los clips de su transmisión estaban en todos los noticieros. Analistas de comportamiento lo diseccionaron como un estudio de caso de narcisismo maligno. Psicólogos explicaron en televisión cómo su incapacidad para asumir la responsabilidad era típica de personalidades antisociales. Tiago había logrado algo que yo no habría conseguido, ni siquiera con el mejor equipo de relaciones públicas. Había destruido su propia reputación de forma tan completa y pública que ya no había vuelta atrás. Se había convertido en el villano nacional, el símbolo de la ingratitud extrema de un hijo. Pero para mí, lo más satisfactorio no era su humillación pública, sino la calma que veía en los ojos de Leticia cuando la visitaba, la seguridad que mis nietos sentían en su propio hogar, la paz que había encontrado al alejarme de la toxicidad que había dominado mi vida durante décadas. La justicia formal aún estaba en marcha, pero la justicia poética ya se había cumplido. El hijo que había intentado matarme por dinero, ahora no tenía un solo real. El hombre que había despreciado mi amor, ahora imploraba mi perdón. El manipulador había sido desenmascarado y rechazado por todos. Yo, la víctima que había permanecido en silencio durante 40 años, finalmente había encontrado mi voz. Los meses siguientes fueron de transformación total. Mientras Tago se hundía cada vez más en su propia miseria, yo florecía como nunca antes en mi vida. El apartamento de lujo se había convertido en mi santuario,
un lugar donde podía respirar por primera vez en décadas, sin el peso de la manipulación constante. El doctor Ricardo me mantenía al tanto del avance de los procesos judiciales. Dorotea, me dijo en una de nuestras reuniones semanales, el fiscal está muy interesado en acusar a Tago por intento de homicidio. Las pruebas son abrumadoras. Las grabaciones de audio, los testimonios médicos, las confesiones que él mismo hizo, todo forma un caso sólido e irrefutable. Además, continuó el doctor Ricardo con una sonrisa, el defensor público de él está intentando negociar una confesión de culpa. Sabe que no puede ganar este caso. Una confesión de culpa significaría que Tiago tendría que admitir públicamente ante un juez que había intentado asesinar a su propia madre, pero lo que realmente me llenaba de satisfacción era ver a Leticia florecer tras liberarse de la toxicidad de su matrimonio. Sin las mentiras constantes, sin el estrés financiero, sin la manipulación emocional, había vuelto a ser la mujer fuerte que yo había vislumbrado años antes. Dorotea, me dijo en uno de nuestros almuerzos semanales, por primera vez en años, me siento libre. Los niños están felices, seguros, durmiendo tranquilos por primera vez en meses. Ver a mis nietos recuperar su inocencia, ver sus sonrisas sinceras, valía más que cualquier venganza que pudiera planear. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Neide, mi hermana. Su voz sonaba avergonzada, culpable. Dorotea, me dijo, necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón. Decidí recibirla en mi casa. Cuando llegó, la diferencia entre nosotras era abismal. Yo parecía elegante, serena, fortalecida. Ella parecía consumida por la culpa y la vergüenza. Dorotea, empezó con lágrimas en los ojos. Sabía que Tago tenía problemas, pero nunca imaginé que sería capaz de matarte. Neide, respondí con una calma que me sorprendió. Siempre supiste que algo estaba mal con él. Siempre lo justificaste, siempre lo protegiste de las consecuencias de sus actos. Ella asintió incapaz de negar la verdad. Sé que fui cómplice de su comportamiento, sé que te fallé como hermana. Lo que más me duele, continuó, es que lo recibí en mi casa cuando buscó refugio conmigo después del intento de envenenamiento. Lo protegí aun sabiendo lo que había hecho. Sus lágrimas eran genuinas, su arrepentimiento parecía real, pero el daño ya estaba hecho. Nate, dije sin crueldad, pero con firmeza, durante 40 años elegiste proteger a un monstruo en lugar de proteger a tu hermana. No puedo simplemente olvidar eso solo porque ahora te sientas culpable. Salió de mi casa llorando, pero yo me sentí en paz. Había establecido límites claros, había expresado mi verdad, sin concesiones. El proceso penal comenzó 6 meses después del intento de envenenamiento. La prensa cubrió cada detalle, cada testimonio, cada prueba presentada. Yo declaré con una serenidad que impresionó hasta a los reporteros más experimentados. Doña Dorotea, me preguntó el fiscal, ¿cómo se sintió al descubrir que su hijo había planeado su muerte? Me sentí liberada, respondí, mirando directamente a Tago en el banquillo de los acusados, liberada de 40 años de manipulación, de 40 años de amor incondicional hacia alguien incapaz de devolverlo. Tago parecía delgado, envejecido, destruido. Su defensor público había hecho lo que pudo, pero las pruebas eran irrefutables. Los testimonios de Leticia, de los médicos que atendieron a los niños, de los especialistas que analizaron los bombones, todo formaba un caso perfecto. Cuando llegó el momento de su declaración, Tago intentó una última manipulación. Yo amaba a mi madre, declaró con lágrimas falsas. Todo esto es un terrible malentendido. Nunca quise hacerle daño, pero sus propias grabaciones lo traicionaron. Cuando el fiscal reprodujo la grabación de audio en la que confesaba su plan, su versión se vino abajo por completo. El jurado deliberó solo 2 horas. Culpable de intento de homicidio en primer grado, culpable de poner en peligro la vida de menores, culpable de estafa. La sentencia fue de 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de 8 años. Cuando oí el veredicto, no sentí triunfo, sino paz, justicia, la confirmación legal de lo que ya sabía, que había sido víctima de un intento de asesinato calculado y premeditado por mi propio hijo. Tiago me miró desde el banquillo mientras lo esposaban.
Sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes, solo desesperación y autocompasión. «Mamá», gritó mientras se lo llevaban, «sigues siendo mi madre, no puedes abandonarme así». Pero yo permanecí inmóvil, serena, observándolo ir hacia su destino inevitable. Las acciones civiles se resolvieron rápidamente después de la condena penal. La acción por daños morales resultó en una indemnización de 3 millones de reales que Tiago, claro, no podía pagar desde la prisión, pero el simbolismo era importante. El sistema legal había reconocido oficialmente el daño que me causó. Leticia obtuvo el divorcio y la custodia total de los niños. Tiago perdió todos sus derechos parentales después de ser considerado culpable de poner sus vidas en peligro. Una tarde, mientras organizaba mis nuevos documentos legales, encontré una carta que había escrito años antes pero nunca había enviado. Era una carta de agradecimiento a Tiago por ser el mejor hijo del mundo. La leí y no pude evitar reír amargamente. Qué ciega había sido, qué ingenua, qué completamente desconectada de la realidad. Decidí escribir una nueva carta, pero esta vez para mí misma. «Querida Dorotea», escribí, «durante 40 años confundiste amor con complicidad, bondad con complacencia. Confundiste sacrificio con virtud. Hoy celebro que por fin aprendiste la diferencia. En mi cumpleaños hice una pequeña fiesta en mi apartamento. Invité a Leticia y a los niños, al doctor Ricardo y a su esposa, a Juliana, mi stylist, a Roberto, el investigador, personas que me habían ayudado a reconstruir mi vida, que me habían apoyado en mi transformación. Mientras apagaba las velas de mi pastel, deseé en silencio que ninguna mujer tuviera que esperar hasta los 70 años para encontrar su fuerza, para poner límites, para defenderse de quienes abusaban de su amor. Esa noche, sola en mi apartamento, pensé en el camino que había recorrido, de víctima silenciosa a mujer empoderada, de madre abnegada a persona que se valora, de la mujer que lo daba todo sin recibir nada a la mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Tiago había querido matarme para robar mi dinero, pero consiguió algo completamente opuesto. Despertó a una mujer que yo no sabía que existía dentro de mí, una mujer fuerte, inteligente, capaz de luchar por lo que era suyo. La justicia formal se había cumplido, pero la verdadera victoria fue personal. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin miedo ni manipulación. 2 años después del veredicto, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé posible. Las heridas emocionales habían cicatrizado, no con el olvido, sino con sabiduría. Aprendí que sanar no significa olvidar, sino integrar el dolor en una versión más fuerte de uno mismo. Mi rutina diaria era un testimonio de mi libertad recién descubierta. Me despertaba sin el peso del miedo que había cargado durante décadas, desayunaba y leía las noticias financieras porque había decidido gestionar mis inversiones personalmente. El doctor Ricardo me había presentado a Oscar, un asesor financiero ético que me enseñó que el dinero podía ser una herramienta de empoderamiento, no solo de supervivencia. «Dorotea», dijo Oscar en una de nuestras sesiones, «tienes capital suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida y dejar una herencia considerable». La palabra que había motivado el intento de asesinato ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Decidí crear un fideicomiso para mis nietos, administrado por Leticia, hasta que cumplieran 25 años. También fundé una institución de caridad para ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de violencia familiar. Mi experiencia traumática se había convertido en una causa social. Los niños visitaban mi apartamento todos los fines de semana. Ver sus rostros iluminarse cuando llegaban era el remedio más fuerte contra cualquier tristeza restante. «Abuela Dorotea», me dijo la pequeña Ana, «¿por qué papá ya no vive con nosotros?». Esas eran preguntas difíciles que Leticia y yo habíamos aprendido a responder honestamente, de manera adecuada a su edad. «Papá tomó decisiones que lastimaron a muchas personas», explicó Leticia. «A veces, cuando alguien lastima a otros, necesita ir a un lugar especial para aprender a comportarse mejor». Los niños aceptaron esas explicaciones con la resiliencia natural de la infancia, pero yo sabía que en algún momento necesitarían más detalles.
Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en el parque cerca de mi apartamento, vi a una señora sentada sola en un banco. Parecía triste, perdida, con esa expresión que yo conocía muy bien. Me acerqué y empecé a conversar. «Soy Joana», me dijo. No la stylist Juliana, sino otra mujer que por casualidad tenía el mismo nombre. Vivo con mi hijo y su esposa, pero me siento invisible, me tratan como si fuera una carga. Su historia me tocó profundamente. Era como si estuviera viendo mi pasado reflejado en otra persona. Le conté mi experiencia sin detalles dramáticos, pero con la honestidad de alguien que había atravesado la misma oscuridad. «Joana», le dije, «usted no tiene que aceptar ser tratada como una carga. Usted tiene derechos, tiene valor, tiene opciones». Esa conversación se convirtió en la semilla de algo mayor. Empecé a organizar reuniones semanales en mi apartamento para mujeres mayores que estaban pasando por situaciones similares. Las llamamos el Círculo de la Fuerza. Todos los jueves por la tarde, mi sala se llenaba de historias de supervivencia, de apoyo mutuo, de mujeres reencontrándose. El doctor Ricardo me ayudó a formalizar la institución de caridad, Fundación Dorotea para la Dignidad de la Mujer Mayor, fue el nombre final. Nuestro primer proyecto fue un refugio temporal para mujeres mayores víctimas de violencia familiar. El segundo fue un programa de asistencia jurídica gratuita. La prensa empezó a llamarme para hablar sobre el tema del abuso a personas mayores. Mi historia había resonado tanto que, sin buscarlo, me convertí en una voz para otras víctimas. La violencia familiar no siempre deja moretones visibles, dije en las entrevistas. A veces el abuso es emocional, económico, psicológico. Una mañana, exactamente 3 años después del intento de envenenamiento, recibí una carta desde la prisión. Era de Tago. Mi primer impulso fue tirarla sin leer, pero la curiosidad ganó. La abrí con las manos temblorosas. «Querida madre», comenzaba, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que he reflexionado sobre lo que hice». La carta seguía con disculpas aparentemente sinceras, expresiones de arrepentimiento, promesas de cambio, pero había algo en el tono que me era familiar. La manipulación sutil, el intento de despertar lástima. «He estado haciendo terapia psicológica», escribió. «El psicólogo dice que tengo problemas profundos que vienen de mi abandono precoz, de la muerte de mis padres biológicos. Incluso desde la prisión, seguía culpando a otros por sus decisiones. Seguía siendo incapaz de asumir la responsabilidad total. Por favor, madre», terminaba la carta, «dame una oportunidad de reparar el daño que causé. Acepta visitarme, necesito verte, necesito tu perdón para poder sanar, necesito. Siempre se trataba de lo que él necesitaba, nunca de lo que yo necesitaba o merecía. Le mostré la carta a mi psicóloga, la Dra. Lucia, la médica que me había ayudado en mi proceso de curación. «Dorotea», dijo después de leerla, «¿qué sientes al leer esto?» «Siento tristeza», respondí, «pero no por él. Siento tristeza porque después de 3 años en prisión, aún no entiende realmente lo que hizo». «¿Vas a responderle?», preguntó. «¿Vas a visitarlo?». Pensé en esa pregunta durante días. Una parte de mí, la madre que había sido durante 40 años, se sentía obligada a responder, pero la nueva mujer que había surgido de las cenizas sabía que mi curación no dependía del perdón de quien había intentado matarme. Finalmente decidí escribir una respuesta, pero no la que él esperaba. «Tiago», escribí, «recibí tu carta. Me alegra saber que estás reflexionando sobre tus actos. Sin embargo, mi proceso de curación no requiere verte ni perdonarte. He construido una vida plena sin ti». Mi carta continuaba. «Encontré paz, propósito y felicidad. Tu ausencia no es un vacío en mi vida, es un espacio lleno de tranquilidad. Espero que encuentres tu propia redención, pero mi camino hacia sanar no incluye seguir intentando salvarte de las consecuencias de tus decisiones». Firmé la carta simplemente como Dorotea, no como madre. Ese título había sido revocado el día en que decidió convertirse en mi potencial asesino. Envié la carta y sentí una profunda liberación. Había cerrado definitivamente el último capítulo de esa relación tóxica. Leticia también había reconstruido su vida. Había empezado a estudiar psicología, inspirada en nuestra historia familiar.
Quiero ayudar a otras familias a reconocer señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde, me dijo. Su transformación, de víctima silenciosa a defensora activa, fue inspiradora. Los niños crecieron sanos y seguros. Ocasionalmente preguntaban por su padre, pero sin el miedo que habían mostrado en los años de toxicidad familiar. La estabilidad emocional había reemplazado al caos constante que marcó sus primeros años. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, noté algo extraordinario. En 2 años, habíamos ayudado a más de 200 mujeres mayores a escapar de situaciones de abuso. Algunas habían recuperado propiedades robadas por hijos manipuladores. Otras habían encontrado el valor de denunciar malos tratos. Todas habían redescubierto su dignidad. Mi historia personal de supervivencia se había convertido en un faro de esperanza para otras mujeres. El intento de asesinato que debía silenciarme para siempre había amplificado mi voz más allá de lo que jamás imaginé. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi terraza, pensé en la perfecta ironía de mi situación. Tago había querido matarme para robar mi herencia, pero había conseguido que yo construyera una herencia mucho más valiosa. Una fundación que perduraría más allá de mi muerte y ayudaría a generaciones de mujeres a encontrar su fuerza. La mujer que había sido durante 70 años murió simbólicamente el día de los bombones envenenados. La mujer que nació de esas cenizas era más fuerte, más sabia, más completa. Aprendí que a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad más profunda. Mi venganza había sido completa, pero no por la destrucción de Tago, sino por mi propia reconstrucción. La mejor venganza se reveló como la construcción de una vida extraordinaria. Tago había querido eliminarme para robar mi dinero, pero logró despertar mi verdadero potencial. Había querido silenciarme para siempre, pero había amplificado mi voz y la había transformado en un coro de mujeres empoderadas. Escribí en mi diario esa noche: no me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Mi hijo quiso matarme, pero en lugar de destruirme, me liberó para convertirme en quien siempre debí ser. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba. Cada mujer que encontraba su fuerza a través de nuestros programas era una victoria sobre la mentalidad que Tiago había encarnado. Cada límite impuesto, cada no dicho con firmeza, cada acto de amor propio era una revolución silenciosa contra la cultura que enseña a las mujeres a darlo todo sin recibir nada. Me tomó 70 años encontrar mi poder, pero usé cada día de los últimos 10 años para asegurarme de que otras mujeres no tuvieran que esperar tanto. Esa era mi verdadera herencia, no dinero, sino sabiduría. No posesiones, sino propósito, no venganza, sino victoria a través de la transformación. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así consigo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esa persona? Quiero mucho saber tu opinión, así que, escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensan. Y cuéntame también dónde oíste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.